Hola, hoy en Status hablaremos sobre el nuevo libro Narrativas de los niveles socioeconómicos en México, editado por el Instituto de Investigaciones Sociales, encabezado por Heriberto López Romo, que lleva más de 40 años investigando sobre este tema. Veamos. Un libro que está enclavado dentro de un largo proyecto que viene de hace muchos años y que surge pues de la vocación de apoyar a pues todos los que generan mercadotecnia, comunicación, uso social de los medios en función de la información básica para entender a sus audiencias, a sus consumidores y a la sociedad en general. Para entender bien este libro hay que conocer la historia del creador del libro, que es Heriberto López Romo. Heriberto responde muy bien a una palabra que ahora se está utilizando en la industria de investigación aplicada en el mundo para describir el tipo de talento que necesitamos atraer. Esa palabra es polímata, es un término griego que se refiere a esta persona que tiene una capacidad especial para poder conjuntar saberes y pasiones, creencias, cultura y creatividad. Hace 40 años empezamos a trabajar en esto y empezamos a entender y a generar segmentaciones y pues a producir información, datos que reflejaran esta realidad de México. Y pues bueno, en el camino, y mucho por nuestro interés de que los usuarios de este tipo de información, que generalmente son más cualitativos, a diferencia de los matemáticos, lógicos, estadísticos, piensan con el cerebro derecho, pues empezamos a generar formas de comunicarnos mejor con ellos a través de la fotografía. Y pues ahí surgió el proyecto de mezclar datos con fotos y finalmente terminar en libros que puedan ser considerados libros de arte. Heriberto, también hay que tomar en consideración que Heriberto ha estado muy involucrado desde un principio en un proyecto que hizo la AMAI, la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión Pública, que de hecho fue uno de los proyectos fundadores de la AMAI hace 25 años, cuando se decidió que era necesario hacer una unificación de los criterios de los niveles socioeconómicos, que es una herramienta muy importante para todos nosotros, porque de lo que se trata es de poder crear segmentos distintos de análisis de la sociedad mexicana, una sociedad tan diversa, tan heterogénea, tan distinta. El primer libro que se publicó hacia eso fue la descripción de los niveles socioeconómicos en el 2010, en el cual teníamos una descripción de los hogares y de sus niveles. En el 2012 nos dedicamos a conocer quién eran las gentes adentro de esos hogares, cómo vivían. A partir de lo que la clasificación de niveles socioeconómicos la ha llevado un paso más allá. Entonces nos ha enseñado cómo vive esta gente en un libro que se llamó Ilustración de Niveles Económicos. Después nos ha enseñado cómo son las familias mexicanas. Él tuvo la genialidad de hacer un análisis muy pormenorizado de bases de datos y llegar a la conclusión de que no hay una sola, sino 11 tipos de familias en México actualmente. Y eso también fue parte de un libro importante. Y este tercer libro, que habla sobre las narrativas, justamente lo que hizo él fue, bueno, si ya hablamos de lo que son los hogares, ya hablamos de las familias, ahora veamos qué es lo que esta gente piensa, siente, vive, comprende a través de 11 aspectos cotidianos muy importantes, ¿no? El gasto, el entretenimiento, la felicidad, el bienestar. Este es nuestro tercer libro en esa secuencia, en el que estamos hablando de libros de arte, pero que están tocando un tema clave para la realidad social mexicana, para la realidad del marketing, para la realidad de las audiencias, de los medios, basados en información súper sólida, porque recurrimos a bases públicas que tienen altos niveles de calidad y adicionalmente trabajamos ya con un grupo muy experimentado de fotógrafos que tienen la capacidad de darle vida a los datos, de contar historias. Fue un proyecto que empezó el año pasado, hace un par de años más o menos estuvimos trabajando sobre él. En la planeación estuvimos involucrados no solamente los miembros y colaboradores del instituto, sino también desde el inicio invitamos a algunos clientes para entender su visión y que también estuviera incorporada esa visión dentro de las dimensiones que queríamos llevar dentro de este libro. Para este punto, Heriberto me contactó y me pidió que juntara al equipo correcto para generar toda la idea del proyecto.
junté a un editor, a Manuel Mojica Ponce de León, y a José Pelayo, el diseñador, para generar toda la idea básica, el concepto del libro, lo que Heriberto me ha platicado en cuanto a qué es lo que quería como esencia, en cuanto a formatos, tamaños, tipografías, estilos, columnas, y fue un trabajo de varios meses, hasta aproximadamente unos 8 o 9 meses más o menos, todo el proyecto, estar cambiando, subiendo, bajando, quitando textos, acomodando fotografías, retoque, calibración. Estamos en Estatus y continuamos en la presentación del libro del Instituto de Investigaciones Sociales. Utiliza esta combinación de saberes, un saber científico, de análisis de datos. Se analizaron varios cientos de miles de bases de datos, pero por otro lado también hacerlo de una manera que sea muy humana, que es también otro de los criterios que ahorita se maneja mucho. Tenemos que hacer que las ciencias se vuelvan verdaderamente humanas, humanizarlas. Entonces lo que hizo Heriberto fue, pues de nuevo, concertar a un grupo de fotógrafos para que fueran a tomar fotografías de estas dimensiones, de personas en estas dimensiones, en estos niveles económicos. Ahora tenemos 29 fotógrafos trabajando y tenemos ya un acervo para formar estos libros literalmente de miles de fotografías que se constituyen en un banco de información sobre México, sobre sus familias, sobre sus distintos tipos de familias, sobre los distintos tipos de consumidores, de audiencias. Habíamos estado trabajando en recoger una base de datos para fotografiar cuestiones de familia y entretenimiento, pero era una cuestión meramente de investigación y más adelante se dio la idea de un proyecto que tuviera que ver con narrativas de niveles socioeconómicos. Entonces, me pidieron que colaborara con unas fotografías en la parte de Guadalajara. Hubo un brief muy detallado alrededor de... Había que enfocarnos en diferentes temas de las familias, desde bienestar, diversión, economía, salud. Entonces ese era el brief y la idea era reflejar estos aspectos de bienestar de las familias de la manera más natural posible. Nos pedían nuevamente seleccionar a las familias dependiendo del nivel socioeconómico y el tipo de familia dentro de esta gama de divisiones que hizo el instituto, y si nos pedían fotografiar actividades específicas. Pues de repente pues sí nos pedían pues muchas actividades en lo que es dentro de la casa y que se vieran los productos que las familias consumen. Me tocó ir desde familias de niveles altos, AB, familias, parejas del mismo sexo, hasta irme a familias extensas en colonias, niveles de los más bajos. Y entonces fue una experiencia muy curiosa porque estuve desde una casa de nivel AB hasta una casa sin techo donde había muchas personas viviendo en lugares muy pequeños. Entonces fue una experiencia como muy interesante, ¿no? Bueno, para mí la clave es siempre tener un sistema de empatía con la gente, no llegar y desde el primer momento querer tomar fotografías. Hay que crear un lazo de cierto nivel de amistad con la gente y ponerte en su lugar. Estás tomando su espacio, sus cosas, su contexto. A todos nos da pena alguna cosa y hay que entender eso. Entonces hay que crear un lazo con la gente
para que ellos te abran la puerta de su vida, no nada más de su casa. Yo lo que hacía es que primero platicaba con las familias y les explicaba lo que necesitaba, y digo, la cámara siempre impone, ¿no? Entonces las primeras fotos pues no servían, pero ya después los iba metiendo en confianza. Les decía, pues haz de cuenta que yo no estoy, tú actúa como normalmente haces tus actividades en tu casa, yo me voy a ir moviendo y tú en determinado momento ahí quédate tantito para poderle captar la imagen, pero más que nada eso, que se sintieran cómodos en su entorno. He de confesar que me apoyé bastante en lo que son las redes sociales. Obviamente tú en redes sociales tienes contactos de gente que tenga niveles los más altos, hasta seguramente tendrás algún amigo que conozca o viva en una zona de niveles más bajos. Entonces sí, definitivamente era importante tener como ese acercamiento, primero con alguien que te hiciera el enlace, ¿no? Porque sí, era también un poco riesgoso para las familias que te abran su casa, y también de mi parte ir a zonas de niveles muy bajos. Entonces siempre traté de buscar que hubiera una conexión, ya sea amigos, familiares, y ya cuando llegas, yo traté de ser lo más relajado posible. En mi caso fue una cuestión de favor. Yo pedí favores. Cuando le pagas a la gente es como hacer un trabajo. Cuando haces una relación empática y pides un favor, creo que tiene un mayor nivel de profundidad y se refleja en las fotos definitivamente. Es riquísimo porque son distintas perspectivas y cada quien vio lo que le llamó la atención, lo que quiso, lo que le gustó. Pero además son fotógrafos extraordinarios. La calidad de las fotografías es excepcional. Son de veras muchas dignas de museo, dignas de galerías. Son preciosas, muchas fotos son preciosas. Entonces estos ojos que vieron, que pudieron traducir la cotidianidad, que pudieron traducir los datos duros que están en el libro, y pues es una joya. El primer libro que se trabajaron con el instituto fue una base de aproximadamente 10,000 fotografías. Para fue una selección minuciosa de qué representaba cada tema con la calidad de la fotografía y del fotógrafo. O sea, fue un proceso que yo creo que fue lo más complejo, seleccionar de todas las fotografías cuál era la que iba a quedar al final. Recuerda que para nosotros son muy importantes todos tus comentarios. Por favor, sigue participando en el Club de la Publicidad de Status en Facebook y síguenos en Twitter en @StatusTV. Recuerda que también puedes ver todos los programas en línea en status.tv. Continuamos en la presentación del libro Narrativas de los niveles socioeconómicos en México. Desde mi punto de vista, el trabajo más complejo, ¿no? Porque además la cantidad de fotografías fue muy grande, fue enorme, fueron miles de fotografías las que se tomaron, alrededor de 2,000 fotos, 2,000 y algo de fotos. Y la parte más compleja del proceso fue justamente elegir cuáles eran las fotografías que se iban a quedar en el libro. Poder relacionar la historia que estaba plasmada en los datos y poder tomar una captura que ya había pasado en el obturador hace algunos, a lo mejor meses, y poderla llevar a esa elección de decir, esta representa ese dato y cuenta de una manera más alegre, más festiva o más triste, más solemne, esa historia que está revelando el dato. Cada fotografía cuenta una historia, es una narrativa y nos habla de distintos aspectos, pero de los diferentes niveles socioeconómicos en esta intimidad del hogar. A mí me fascinó porque es descubrir, y diría yo descubrirnos como mexicanos, porque así somos, yo encontré constantes, cosas que se repiten. Mencionaba yo, por ejemplo, me llama mucho la atención los colores. Yo creo que somos un país muy colorido y somos coloridos en nuestra cotidianidad, en nuestro entorno, en nuestra casa. Somos abigarrados porque mezclamos todo, ¿no? Hay una tendencia a que ponemos las cortinas de un estilo, el mantel de otro, la colcha de otro, no hay colcha, pero en fin, todo
nada está combinado, pero todo combina. Y eso me parece muy interesante. Este libro es en buena medida el resultado de un uso, de una aplicación muy bien hecha, muy creativa, de las enormes bases de datos públicas que está haciendo el INEGI. El INEGI, y de hecho uno de los presentadores va a ser justamente uno de los directivos del INEGI, el INEGI reconoce que este es el tipo de cosas que permite que entonces la gente pueda acercarse de una manera más fácil, menos acartonada, más creativa a lo que son sus datos. El INEGI ofrece la información. Con toda certeza te digo que México cuenta con un organismo de información de primer nivel. Está entre los 3 países con mejor información producida de manera pública, y creo que a partir del doctor Sojo y también en la administración actual hay una enorme preocupación por producir información de calidad, por producir información usable, por explicar, por capacitar, y eso ha sido pues súper útil para todos los que usamos la información. Para nosotros, las empresas de investigación, cada vez es más difícil levantar información. La mayor parte de la información proviene justamente de fuentes y de bases públicas. Mucho de INEGI, no solamente la encuesta de ingreso-gasto, sino las encuestas adicionales como la de movilidad social, que pertenece también un capítulo, un módulo a INEGI. Prácticamente estamos hablando de que todas son bases públicas, con excepción, digamos, del último capítulo que habla de los futuros de los niveles socioeconómicos, que es más una visión recabada justamente de los datos, de la tendencia de los datos, y proyectarlo hacia futuro con una cuestión mucho más etnográfica, más sociológica, más mercadológica. Y cuando veo la publicación del Instituto de Investigaciones Sociales, que utiliza una combinación tanto de métodos estadísticos, que es el fuerte del INEGI, pero también un análisis etnográfico, que es lo que traduce a la sociedad. Y cuando se cumple ese ciclo de trabajos o esfuerzos como los que realiza el Instituto de Investigaciones Sociales, en coordinación con Heriberto, creemos que es cuando nos encontramos satisfechos. Cuando decimos se ha cumplido el objetivo constitucional del INEGI de proveer a la sociedad de información. Coca-Cola fue nuestro gran patrocinador. Coca-Cola, que pues siempre está a la vanguardia en inteligencia de mercados, nos apoyó no solamente económicamente para sustentar el libro, sino también nos ayudó con ideas, con trabajo, pues sobre todo con este respaldo y de creer y de generar información para ellos, pero no solamente para ellos, sino que a través de un libro sirva para todas las empresas que están trabajando en marketing. Como industria, ¿no? Sabemos que necesitamos evolucionar cada vez más rápido. La tecnología, el mundo digital nos lo invita, nos lo impulsa, ¿no? Es una demanda constante. Pero para mí la innovación y la evolución no viene únicamente en la sustitución, en el O, sino viene en el I, en la suma de las cosas. ¿Cómo le hacemos para que lo que hemos venido trabajando por muchos años se complemente con la tecnología y con lo digital en la búsqueda de mejor entendimiento del consumidor? Y este libro no es la excepción. En este libro vemos la combinación de fotografías, ¿no? De imágenes, con números, con datos duros y también con narrativas que se van incorporando en la intersección con las otras dos para generar historias. Y para mí es lo más rico, la intersección de esas 3 cosas. Heriberto, de alguna manera, es el gran orquestador de un equipo muy grande de personas. Él pone su crédito como coordinador. Pues sí, es como un productor de cine, ¿no? Que tiene una gran cantidad de gente alrededor y que ha tenido la enorme habilidad para poder crear un espíritu de equipo y un liderazgo creativo que es único en México. Y no solamente en México, también este tipo de proyectos es muy envidiable en otros países. Continuamos en Estatus, estamos aquí en la presentación del libro Narrativas de los Niveles Socioeconómicos en México.
Sin duda el instituto es un negocio. Nuestra forma de vida es vender información, dar información para que todos los tomadores de decisiones tomen decisiones adecuadas, pero también nuestra vocación social y de investigación es producir información de manera colaborativa, de manera que esto pueda ser entendido dentro de esta tendencia de que el conocimiento pues, se comparte. Yo creo que ya ni siquiera es voluntario. Esto es obligatorio. Este es un libro que tiene un enorme beneficio para todos en México, porque tiene una doble utilidad. Para el experto le ayuda a entender mejor cómo son estos distintos niveles demográficos, al humanizarlos, a encarnarlos, a darles cara y rostro, ¿no? Carne y cuerpo. Y al no experto, pues bueno, simplemente viendo las ilustraciones se da uno cuenta importantemente cómo es esto, ¿no? Que cuentan para los generadores de contenidos los conflictos, las temáticas, los protagonistas, para las marcas les dan insights, les dan información para que puedan generar los contenidos en esta nueva tendencia en la que vemos que las marcas hacen marketing de contenidos, para los proyectos sociales, que sin duda, porque puede identificar claramente cuáles son estas temáticas que están introyectadas en la vida cotidiana de las familias. Es una gran herramienta para todo mundo, para todos los que nos dedicamos a la comunicación, a la investigación, al cine, a la televisión, a las narraciones, para los escritores, en fin, para las marcas, obviamente. Para todas las marcas realmente que se dedican a cualquier tipo de marca de consumo, ahí viene información muy valiosa que realmente representa cómo es el mexicano y qué es lo que consume el mexicano, ¿no? Creemos que tiene al menos dos sentidos. Por un lado, la parte de comunicación, es decir, un poco entender las texturas, los tonos, las necesidades en donde están cada uno de estos grupos demográficos llamados niveles socioeconómicos. Y por el otro lado, la parte más de la innovación, ¿no? Encontrar estos nichos o estos territorios que aún no están siendo explorados y que a lo mejor las fotografías y los datos nos los están revelando, ¿no? Muy útil, ya los anteriores se han agotado, que se va a agotar pronto, y también se decía, bueno, urge que se traduzca al inglés, va a entenderse, y sobre todo muchos de nuestros connacionales, muchos de nuestros migrantes que viven, por ejemplo, en Estados Unidos, creo que va a ser interesante que vean desde los ojos de acá, cómo nos vemos a nosotros mismos, ellos estando allá. Pues mira, es una gran experiencia porque como fotógrafo, pues desde el hecho de entrar en la intimidad de las casas, de los hogares, ya es una experiencia diferente. También de poder ver tu trabajo sumado a una investigación, ¿no? Entonces sí, como fotógrafo sí es importante poder contribuir a un proyecto de este tipo. Estos libros que se hacen con el instituto no nada más son para gente que estudia. Creo que cualquier persona nos puede enamorar el hojear un libro como este. Esta es la visión de un montón de ojos que quieren presentar cómo vive realmente México. Hay que invitar al público a que consiga este libro, que lo lea, que lo comparta, que lo vea y que aporte para esto, porque seguramente vendrán otros más después. Yo los invito, ¿no?, a que se metan en este mundo, ¿no?, del libro, de las narrativas, para que encuentren ustedes mismos su propia historia detrás de los números, detrás de las fotografías y las narrativas, y la conjunción de estas tres cosas. Simplemente para terminar, quisiera agradecer nuevamente de parte de Coca-Cola y todo el equipo que trabajamos en esto, al Instituto, a Heriberto y a todo el equipo que hay detrás. Creo que esta es una gran oportunidad para invitar a todos, a la industria de la comunicación, a la industria de la publicidad, de la mercadotecnia, a acercarse a esta información para tener conexión directa con estas audiencias, con estos consumidores que no son solamente, porque desde luego que sí lo son, lo que aparece en las redes, lo que estamos viendo todo el tiempo, que sí es, pero es parcial. O sea, el verdadero México este México de 130 millones de habitantes, que significa actualmente 364 mil millones de gasto mensual, no está reflejado solamente en estos instrumentos en que una buena parte de los tomadores de decisiones en estos ámbitos están restringidos.
Muchas felicidades a Heriberto y al Instituto de Investigaciones Sociales, que sin duda será de gran utilidad para el diseño e implementación de estrategias de comunicación en nuestro país. El libro Narrativas de los Niveles Socioeconómicos en México es parte de la cultura publicitaria aquí, en Status.